Buenas tardes, amigos televidentes. Qué grato placer de compartir otra vez de nuevo, como cada miércoles, a través de estos canales, Canal 19 y sus diferentes frecuencias, en otra presentación más de Sano Vivir. En el desarrollo de esta semana vamos a hablar en la primera lectura del libro del Apocalipsis. La lectura es de Lucas, las palabras para compartir. Por supuesto que cada semana tanto Luis Javier como Francisco José nos envían. En el tema central vamos a estar compartiendo con el doctor Santos Ramírez, una persona que hace unos años también estuvo compartiendo con nosotros acerca de lo que hoy vamos a hablar, del código único, una situación que hay que debatirla y hay que tomarla realmente por las condiciones en que debe tomarse, que debe encajilarse para llevar una buena orientación a lo que es el aspecto del mundo médico dominicano. Nuestro correo, como siempre, como ahí aparece, sanovivir@gmail.com, es una manera en que cada semana pues nosotros damos respuesta a sus inquietudes. ¿Y por qué no? Agradecer siempre a mi querida madre, a José Osvaldo y Arturo, que son esas tres personas que están pues cada miércoles esperando una presentación más de este programa Sano Vivir. Es oportuno, vamos a hacer un cambio y luego de estos mensajes regresamos con ustedes. No se vayan. Centro Diagnóstico Especializado Cediza e Imágenes Cediza, ubicado en la calle Pedro Ignacio Espaillat, número 55 del sector de Gascue, en Santo Domingo. Ofrece la más variada gama de servicios de diagnóstico médico. Contamos con modernos equipos de alta tecnología para la realización de los estudios de resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, ecocardiograma Doppler a color para adultos y niños, Doppler carotidio y estudios para el diagnóstico de los problemas de la circulación en miembros superiores e inferiores, prueba de esfuerzo para el diagnóstico de la enfermedad de las arterias coronarias, densitometría ósea para el diagnóstico de la osteoporosis, monitoreo Holter para el diagnóstico de los trastornos del ritmo del corazón y monitoreo ambulatorio de la presión arterial para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Disponemos de modernos equipos de sonografía en 4 dimensiones para realización de estudios de abdomen, pelvis, partes blandas y seguimiento del embarazo. Nuestro moderno laboratorio realiza todos los análisis clínicos con equipos totalmente automatizados. Además, damos servicios de ambulancia a personas e instituciones de escasos recursos económicos. Estamos a su disposición en nuestra sede central de la calle Pedro Ignacio Espaillat con el teléfono 809-687-1103 y en nuestras sucursales de Herrera, el municipio de Jaina y en la avenida Padre Castellanos de Santo Domingo. Excelencia en la salud es nuestro lema. Cediza al servicio de tu salud. Centro Copiadora Anaco Papelería. Somos una institución con más de 30 años de servicios. Realizamos copias de plano, copias a color y blanco y negro, plastificados hasta 40 pulgadas de ancho, encuadernaciones en pasta y espiral térmico, laminados e impresión de botones, trabajos a computadora y ploteo. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes número 62 en el ensanche Naco. En los teléfonos 809-567-3600 y 809-683-5014. También estamos ubicados en la Plaza López de Vega, en los teléfonos 809-540-2880 y 809-412-2348. Centro Copiadora Anaco Papelería. ¿Te gustaría formar parte de nuestro gran equipo de salud? Seguro. Los beneficios que brinda ARS Futuro a mi unidad son muchos y siempre me cumplen a tiempo con todas las responsabilidades. Porque somos la ARS que ha estado junto a ti y los tuyos por más de 20 años. ARS Futuro, hoy por tu salud.
Todo lo que buscas en electrónica, equipos de sonido, discotecas, orquestas, luces, instrumentos musicales. TM Music. Visita nuestras confortables instalaciones. 30 de marzo, número 119, Santo Domingo, con amplio parqueo gratis. Teléfono 809-686-3981. En la web www.tmmusic.com.do. TM Music. Instrumentos para su música. Síguenos en Facebook y Twitter. Por supuesto, amigos, reiterar aquellos que nos sintonizan este programa Sano Vivir de cada miércoles, y decíamos que en la primera lectura del libro del Apocalipsis dice que cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y Lucas en el Evangelio nos dice hoy: todos los odiarán por causa mía, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Es un momento en que Jesús se dirige a sus discípulos y les habla sobre las vicisitudes que pasarán por causa de él, pero es una muestra de lo que realmente ellos le van a demostrar, de su amor, de sus enseñanzas, así también de las condiciones en que iban a padecer. Algunos los iban a amar, otros los iban a traicionar, que era la manera también en que se iban a ir desenvolviendo. Generalmente eso lo vemos en el diario vivir, donde hay otros que traicionan, otros que son fieles, y así es la manifestación propia del ser humano. Por eso, cada semana Francisco José Luis Javier nos envían estos mensajes que dice que un buen viento no le servirá a aquel que no tenga un puerto con destino final. Y el único fracaso es no tratar. Además, que si tú quieres tener éxito después de haber conseguido un empleo, sigue buscando otro más para que siga obteniendo esos éxitos. Bien, recordamos otra vez de nuevo otra pausa, y por qué no, en la próxima sesión le agradecemos que estén de nuevo con nosotros compartiendo este programa Sano Vivir. Centro Diagnóstico Especializado Cediza e Imágenes Cediza. Ubicado en la calle Pedro Ignacio Espaillat, número 55 del sector de Gascue, en Santo Domingo. Ofrece la más variada gama de servicios de diagnóstico médico. Contamos con modernos equipos de alta tecnología para la realización de los estudios de resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, ecocardiograma Doppler a color para adultos y niños, Doppler carotidio y estudios para el diagnóstico de los problemas de la circulación en miembros superiores e inferiores, prueba de esfuerzo para el diagnóstico de la enfermedad de las arterias coronarias, densitometría ósea para el diagnóstico de la osteoporosis, monitoreo Holter para el diagnóstico de los trastornos del ritmo del corazón y monitoreo ambulatorio de la presión arterial para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Disponemos de modernos equipos de sonografía en 4 dimensiones para realización de estudios de abdomen, pelvis, partes blandas y seguimiento del embarazo. Nuestro moderno laboratorio realiza todos los análisis clínicos con equipos totalmente automatizados. Además, damos servicios de ambulancia a personas e instituciones de escasos recursos económicos. Estamos a su disposición en nuestra sede central de la calle Pedro Ignacio Espaillat con el teléfono 809-687-1103 y en nuestras sucursales de Herrera, el municipio de Jaina y en la avenida Padre Castellanos de Santo Domingo. Excelencia en la salud es nuestro lema. Cediza al servicio de tu salud. Centro Copiador Anaco Papelería. Somos una institución con más de 30 años de servicios. Realizamos copias de plano, copias a color y blanco y negro, plastificados hasta 40 pulgadas de ancho, encuadernaciones en pasta y espiral térmico, laminados e impresión de botones, trabajos a computadora y ploteo.
Estamos ubicados en la avenida Tiradentes número 62 en el ensanche Naco. En los teléfonos 809-567-3600 y 809-683-5014. También estamos ubicados en la Plaza López de Vega. En los teléfonos 809-540-2880 y 809-412-2348. Centro Copiadora Naco, Papelería. ¿Te gustaría formar parte de nuestro gran equipo de salud? Seguro. Los beneficios que brinda ARS Futuro a mi unidad son muchos y siempre me cumplen a tiempo con todas las responsabilidades. Porque somos la ARS que ha estado junto a ti y los tuyos por más de 20 años. ARS Futuro, hoy por tu salud. Y todo lo que buscas en electrónica, equipos de sonido, discotecas, orquestas, luces, instrumentos musicales. TM Music. Visita nuestras confortables instalaciones. 30 de marzo, número 119, Santo Domingo, con amplio parqueo gratis. Teléfono 809-686-3981. En la web www.tmmusic.com.do. TM Music. Instrumentos para su música. Síguenos en Facebook y Twitter. Estimados amigos, la temperatura actual es de 26 grados centígrados con presencia de lluvia débil y una variación entre 26 y 23 grados centígrados. El atardecer ocurrirá a las 6:01 y los vientos actuales que estamos manejando precisamente en nuestra región que corresponde al área del Caribe son vientos de 14 kilómetros por hora de norte-noroeste y una humedad de un 91%, o sea que está bastante húmedo, con un punto de rocío de unos 24 grados centígrados y una presión barométrica de 1013 milibares. El índice el índice ultravioleta es bastante bajo, está en 1. Quiere decir que, según lo que reporta el canal del tiempo, nuestro país está con una nubosidad en altura que corresponde a la parte norte y noroeste de la isla de Santo Domingo y, por qué no, también del hermano país de Haití. Como fruto de todas estas situaciones, es importante que tengamos en cuenta lo que son el manejo y desastre de estas aguas que están afectando nuestro territorio y lo que conlleva el deslizamiento y movimiento de tierras y los cuidados que tenemos que tener, sobre todo en aquellos lugares donde pudieran existir quebradas, aquellos lugares donde también hay arroyos y ríos que por la gran cantidad de agua que se está manejando pueden desbordarse y comprometer las vidas humanas. Lamentablemente también hay compromiso de lo que son los sembradíos, la agricultura específicamente está sufriendo en nuestro país y ojalá esto pueda ya resolverse con el tiempo, a pesar de que el canal del tiempo reporta que todavía quedan algunas nubosidades y que hasta la semana próxima van a continuar las precipitaciones de estas aguas lluviosas y que lamentablemente pueden causar muchos desastres. Importante llevarse sobre las normativas de los organismos de seguridad del Estado, que son aquellos que están verdaderamente que llevan el control de lo que son el COE, que llevan el control de lo que son las normas de seguridad y las orientaciones. Son los organismos que competen a todos ellos, también sumado a lo que es el traslado y transporte de víctimas en lugares de desastres, que se ha creado el sistema 911, que realmente hace su función en la asistencia de donde se requiera
la presencia de ellos. Sin embargo, también es prudente recordar a nuestros amigos televidentes que manejen con mucho control lo que son los alimentos, el almacenamiento de agua, el almacenamiento de los mismos, porque debemos de recordar que cuando hay movimiento de agua, de tierras, ciertos animales como son los roedores, los insectos, las cucarachas, los mosquitos, que después que estas aguas toman ciertos niveles y que se sedimentan, entonces ellos pueden producir y hacer sus posiciones de sus huevos y ahí desarrollar enfermedades, infectos contagiosas, como pueden ser enfermedades virales, enfermedades de vías aéreas superiores, que puedan comprometer las vías aéreas inferiores, superiores primero y las inferiores. Pero también el manejo del control de los enlatados, que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de los roedores, de los ratones, que transmite con mucha facilidad a través de la orina, la leptospirosis, enfermedad que si no se diagnostica a tiempo y recibe un tratamiento oportuno, prácticamente si el paciente cae en un síndrome hepatorrenal, pues la muerte eminentemente va a desencadenar con la pérdida de ese ser humano o de esos seres humanos. De ahí, igual modo, vemos también de cómo el manejo, como expresa un señor, el Domingo Contreras, de manejo de la basura y sobre todo en esta situación donde hay grandes cantidades de aguas que lamentablemente nuestra población aprovecha los movimientos de agua para verter la basura a ellos y que esto sirva de desperdicios para otros y mejoría para ellos. Y realmente es una situación que hay que tener mucho cuidados. Por eso este señor Domingo Contreras manifiesta que hay que tener el control de los vertederos a cielo abierto y que son la fuente de diseminación de enfermedades y sobre todo también el manejo de algunos animales como son los cerdos, las vacas, incluso algunos aves como las gallinas, entre otras, pueden ir a estos vertederos y contaminarse y a la vez contaminar, ¿por qué no?, también aquellos que son sus dueños o aquellos que van a tratar de ingerir esos alimentos. Vamos a hacer un cambio y luego vamos a estar conversando con ustedes acerca de lo que es el Código Único con el doctor Santos Ramírez después de estos mensajes. No se vayan y regresamos. Centro Diagnóstico Especializado CEDISA e Imágenes CEDISA. Ubicado en la calle Pedro Ignacio Espaillat, número 55 del sector de Gascue, en Santo Domingo. Ofrece la más variada gama de servicios de diagnóstico médico. Contamos con modernos equipos de alta tecnología para la realización de los estudios de resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, ecocardiograma Doppler a color para adultos y niños, Doppler carotidio y estudios para el diagnóstico de los problemas de la circulación en miembros superiores e inferiores, prueba de esfuerzo para el diagnóstico de la enfermedad de las arterias coronarias, densitometría ósea para el diagnóstico de la osteoporosis, monitoreo Holter para el diagnóstico de los trastornos del ritmo del corazón y monitoreo ambulatorio de la presión arterial para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Disponemos de modernos equipos de sonografía en 4 dimensiones para realización de estudios de abdomen, pelvis, partes blandas y seguimiento del embarazo. Nuestro moderno laboratorio realiza todos los análisis clínicos con equipos totalmente automatizados. Además, damos servicios de ambulancia a personas e instituciones de escasos recursos económicos. Estamos a su disposición en nuestra sede central de la calle Pedro Ignacio Espaillat con el teléfono 809-687-1103 y en nuestras sucursales de Herrera, el municipio de Jaina y en la avenida Padre Castellanos de Santo Domingo. Excelencia en la salud es nuestro lema. CEDISA al servicio de tu salud.
Centro Copiadora Anaco Papelería. Somos una institución con más de 30 años de servicios. Realizamos copias de plano, copias a color y blanco y negro, plastificados hasta 40 pulgadas de ancho, encuadernaciones en pasta y espiral térmico, laminados e impresión de botones, trabajos a computadora y ploteo. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes número 62 en el ensanche Naco. En los teléfonos 809-567-3600 y 809-683-5014. También estamos ubicados en la Plaza López de Vega, en los teléfonos 809-540-2880 y 809-412-2348. Centro Copiadora Anaco Papelería. ¿Te gustaría formar parte de nuestro gran equipo de salud? Seguro. Los beneficios que brinda ARS Futuro a mi unidad son muchos y siempre me cumplen a tiempo con todas las responsabilidades. Porque somos la ARS que ha estado junto a ti y los tuyos por más de 20 años. ARS Futuro, hoy por tu salud. Y todo lo que buscas en electrónica, equipos de sonido, discotecas, orquestas, luces, instrumentos musicales. TM Music. Visita nuestras confortables instalaciones. 30 de marzo, número 119, Santo Domingo, con amplio parqueo gratis. Teléfono 809-686-3981. En la web www.tmmusic.com.do. TM Music. Instrumentos para su música. Síguenos en Facebook y Twitter. Bien, amigos, gracias por compartir con nosotros y sobre todo en esta sección del tema central. Y decíamos al inicio y hemos estado dándole mención que tenemos esta tarde al doctor Santos Ramírez, un médico anestesiólogo que realmente goza de mucho prestigio en su profesión de especialidad, pero que la gestión pasada del Colegio Médico Dominicano fue el coordinador y presidente de todas las sociedades especializadas y de aquellos que comenzaron con la certificación y recertificación. Fue el presidente de ese consejo que realmente hoy en día se habla mucho y por qué no, ya muchos especialistas están tomando en cuenta lo que es la certificación y la recertificación para que todos aquellos que puedan ejercer la medicina en nuestro país esté verdaderamente regularizado y que no existan dudas sobre la calidad de sus servicios. Santos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Agradecer como siempre la invitación a Sano Vivir, una propuesta que nos orgullece a nosotros estar aquí porque es un espacio de orientación, de promoción, de prevención y sobre todo de algo típico, que se habla de Dios, se habla de un encuentro del hombre más grande que tiene el mundo. El médico y el ser humano que no pone por delante a Dios está perdido y está vacío. Así es. Primero agradecerte la invitación que te extendimos para que participara esta tarde con nosotros a debatir ese tema tan importante de lo que es el Código Único. Háblanos un poco, ¿qué es esto y cómo se inicia este proceso? Bueno, a raíz de nosotros estar presidiendo el colegio médico en la parte que tiene que ver con el Consejo de Sociedades Especializadas, observábamos cómo cada día se violaban los derechos del médico en la atención al paciente, pero también el derecho que tenían los pacientes a tener derecho a una atención de calidad. Esto conllevó a un conjunto de esfuerzos, entre los cuales se hicieron asambleas por todo el territorio nacional, convocando 3 grandes asambleas nacionales, una nacional y 2 regionales. Una en la regional norte, que fue en la Puncamaima, la universidad, una nacional que fue pero aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Central del Este, la del Este. Todo
todo presente el Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, el sistema completo estuvo presente ahí escuchando la problemática de los médicos en la atención al paciente y de una parte muy importante que era las ARS como intermediaria entre el médico y el paciente. Como ente regulador. Como ente regulador. Ok. La CISARRIL. Pero ¿qué sucede? Observamos que a medida que pasaba el tiempo, los médicos que han ido saliendo de las universidades y de los hospitales deambulan por las calles y los centros de salud, incluyendo incluso en alguna falta en algunas ocasiones. Para poder vivir, o sobrevivir, tenían que pedir un código prestado a otro especialista. Esto conllevó a multas también, porque cuando se descubrió que se le prestaban los códigos, y esto trajo como consecuencia que nosotros observáramos este grupo de fallas que habían estado existiendo. Y nos sentamos en el consejo y analizamos que para aquel entonces también nosotros teníamos la presencia suya como presidente de la Sociedad de Nutrición Clínica. Recuerde que ahí organizamos prácticamente toda una estrategia. Exacto. Y lo primero que hicimos fue, inmediatamente se cambió la superintendencia del superintendente anterior, o sea, la dirección de él, perdón. Entonces, este nuevo superintendente, el doctor Pedro Luis Castellano, lo llevamos al seno del Consejo de Sociedad Especializada. Y le dijimos cuál era nuestro propósito y lo que queríamos. Y ahí se logró, entonces, tratar de, con él, al final de mi gestión, tener una propuesta al Código Único. Y esa propuesta al Código Único no era más que, a la vez, un código universal. ¿Por qué? Porque particularmente nosotros lo que queríamos era que todos los médicos tuvieran en CISARRIL un código que sea el número del colegio médico, pero que a la vez fuera un código universal. Universal porque a la vez era para todas las ARS el número del colegio médico dominicano. Que deberá ser, porque esa es la colegiación médica, que la colegiación médica tiene ya un estatus y una situación donde es el gremio más viejo que hay en nuestro país y que yo pienso que merece respeto. Sí, sí. No, y sobre todo que nosotros somos ley 68-03, somos ley asesora del Estado Dominicano. Y en base a eso, nosotros procuramos el espacio que tenía el colegio médico en ese código. Pero ¿qué sucede? Hubo una resolución que establecía que el código único era único porque era para usted, pero a la vez ese código era universal. O si se quería, también se le podía llamar la portabilidad del código, porque era para todas las ARS el mismo número. Ok, al final de la gestión nos mandan un reglamento de código único donde no establecía qué era el código. En un artículo 5 decía que si las ARS, si la CISARRIL establecía el código único, en la contratación de las ARS podrían darlo. Y nosotros entonces mandamos todo esto para atrás porque el objetivo fundamental para lo que se creó el código, la naturaleza por lo que se creó, es para evitar que los médicos que andan prácticamente deambulando sin tener atención de pacientes, se calcula que alrededor ya de un 30% apenas de la población dominicana no tiene ARS, o sea, no tiene un seguro médico. Entonces, ¿qué población va a ir a este médico que terminó su especialidad, que terminó una universidad, si no hay prácticamente cómo vivir laboralmente? Entonces, esto provocó que nosotros rechazáramos esa propuesta de código, aun cuando en los requisitos, el artículo 5 establecía también sobre los requisitos de que la certificación de la sociedad se observaba, sí podrían darlo. Esta es, estamos viendo ahora la propuesta de reglamento de glosa, un reglamento que hicimos conjuntamente con la clínica privada, ese es el logo de la clínica privada, donde con Andecli nosotros nos sentamos una tarde y punto por punto, la propuesta también que nos mandó CISARRIL sobre el reglamento de glosa, porque quiero decir que nosotros prácticamente hicimos que se pariera, se cesareara, si se puede decir en términos de ginecotetricia. Sí, se le hizo una cesárea a CISARRIL y salieron 3 propuestas de reglamento, una de código único, una de reglamento de glosa y otra de reglamento de auditoría médica. Sí, porque los reglamentos de auditoría médica y de glosa nada más están para las ARS, pero entonces el médico también puede glosar las ARS. Sí, el médico mediante este reglamento de glosa
Se puede poner un ejemplo. No todos los médicos, y escúcheme, los médicos generales que tenían contrato con algunas ARS, supervisaban y auditaban a los médicos especialistas. Óiganse bien, la escopeta tirándole a la paloma o a la cuestión arriba, un desorden. Entonces nosotros lo que quisimos fue que eso se reglamentara. Y en esa reglamentación de glosa se dice que todos los auditores tienen que pasar por una universidad y que la clínica tiene que contratar a un auditor de la clínica para los médicos y para la clínica. Y cuando el auditor vaya de cualquier ARS a discutir cualquier expediente, lo tiene que hacer frente al auditor de la clínica. Exacto. Y que si no se ponen de acuerdo en 72 horas, esto va a la CISARRIL y en un mes hay un tribunal que tiene que fallar. Exacto. Y que los resultados a favor del médico lo tienen que pagar por día, por semana, en crédito por dinero al médico si se lo glosaron y se demuestra que él justificó todo lo que hizo. Entonces la ARS tiene que pagarlo. Okay. Todas estas cosas están guardadas ahora mismo en el Colegio Médico. Nosotros creemos que, retomando la parte también que tiene que ver con el Código Único, el Código Único es la panacea de lo que los médicos necesitan en verdad, pero no como está ahora. ¿Por qué? Porque el Código Único establece que es único, es propio y que solamente y también que es intransferible. Exacto. Esto va a evitar que las ARS, si conseguimos todos los médicos que el Código Único vaya a las ARS, como es el espíritu y el propósito de ese código, las ARS no pueden quitar código a nadie, porque eso tiene que ir a una discusión en CISARRIL, donde el Colegio Médico es parte. En ese código médico obligan también a que los pacientes sean vistos por ese paciente, por ese médico. El problema es que el Código Único favorece el derecho que tienen los pacientes a la atención por su médico. ¿Por qué? Porque si el médico tiene su código, aunque la ARS no quiera que tú veas a ese paciente podrá ir siempre donde ti, porque hay un código que él solo tiene. E incluso evita también lo que está pasando ahora con algunos médicos que van y recetan a sus pacientes, y cuando van a las diferentes farmacias, entonces le dicen, no, porque no pertenece. Tú no perteneces, ese médico no pertenece, vaya donde otro, y entonces pasa el problema que se pierde el derecho a la libre elección, que está en el 8701 como un derecho del usuario, pero también pierde ese paciente el derecho a estar con el médico que quiere. Exacto. Entonces, eso que se está incluso ejecutando, ¿está violando las normas del Consejo de Seguridad Social? Viola todo. Es tan así que Andecli se acaba de parar conjuntamente, estaba junto al Colegio Médico, para una estrategia de lucha. Se paró y sola ya estableció públicamente que va a imponer el Código Único, porque el Código Único, como está establecido, es inconstitucional. Okay. Va en contra del derecho al paciente porque limita la condición del médico. Si nosotros conseguimos que el Código Único vaya a la red única pública, que es mi propuesta, que vaya a la red única pública, los médicos deben ganar, como manda la ley 42-01, Ley General de Salud, en el artículo 91 y siguiente, que establece que el médico debe ganar por un sueldo más incentivos. ¿Qué sucede? Que el Código Único en los hospitales se va a establecer mediante una cartera de servicio. O sea, el médico debe ganar por un sueldo, pero también debe ganar por su procedimiento. Como los médicos no son dueños en los hospitales de los pacientes, ni del volumen que se ejerce en los hospitales, debe discutirse una cartera de servicio, como un plan de servicio de salud único en cada hospital con cada especialista. De tal manera, pues, que cada vez que se llene una reclamación por medio del Código Único a cada ARS, a cada 45 días o cada 60 días, cuando pague la ARS, ese administrador de ese hospital tiene que pagar lo acordado con ese médico aparte de su sueldo. Y incluso también evita el abuso que se quiere cometer en este acuerdo que ha hecho el Colegio Médico con el gobierno, donde se establece que los médicos van a ganar por jornada de trabajo más incentivo. A la jornada no le están poniendo precio, a la jornada no le están poniendo costo, y esto lo único que puede hacer es que médicos deambulen por los hospitales, caminando para allá y para acá, sin tener un precio de los procedimientos que van a hacer, para al final tener un costo que sea redondeado, parecido a un sueldo o parecido a un procedimiento que tenga un costo. Santos, un médico que no esté en la seguridad social, un médico privado, ¿tiene también que sacar el Código Único? Según la CISARRIL,
ha mandado a la CISARRIL quien regula en la seguridad social. Recuerde que la parte reguladora entre la PCS moral y la PCS física, que son los médicos, que son las clínicas, y las morales son los médicos, en todo esto debe estar el médico organizado en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Usted puede estar o no en su sociedad, pero sí tiene que estar en el sistema. Pero si es privado, sí, y no está en el sistema de seguridad social, él puede ejercer la medicina, él puede ejercer el derecho como médico a ejecutar sus conocimientos. ¿Está obligado a prestar el servicio del Código Único o no? Constitucionalmente, el derecho que tiene el médico es a ejercer en el país. Exacto. La CISARRIL y todo eso, aquí nada más para usted ejercer en este país tiene que estar colegiado, ¿verdad? Ajá. Y tiene que tener un S4. S4. Eso es lo indispensable de acuerdo a la ley. Y todo el que cumpla con los requisitos de haber terminado la carrera y haber organizado una especialidad, lo único que tiene que estar colegiado. Ahora, dice la intención del código que todo el mundo debe correr hacia allá y que a partir de enero todo aquel que no esté organizado en el sistema pues no podrá prácticamente ejercer entre las cosas que se han dicho y son de las es excluyente, y entonces ellos son tomando las normativas y están por encima del colegio médico como ley. No. Recuerde que la Ley de Seguridad Social, al igual que la Ley 6803, son leyes accesorias de la Ley General de Salud. Exacto. Entonces una ley no puede estar por encima de otra. Exacto. Ni por encima de la ley macro. Ahora, ¿qué nosotros estamos proponiendo para evitar esas cosas? Nosotros estamos proponiendo para que CISARRIL no haga el juego paralelo que está haciendo, quitándole la autonomía a la sociedad especializada. Estamos proponiendo que el Colegio Médico Dominicano inicie un plan piloto de certificación de los médicos dominicanos. ¿Para qué? Para que, como el proceso de certificación no es más que un registro en el CONAREN, todas las sociedades a través de las unidades de certificación organicen y también revisen los expedientes de cada especialista y lo manden, como manda la ley, hacia el CONAREN y con una certificación del Colegio Médico Dominicano, que es obligatorio para ejercer en este país, estar colegiado. Exacto. Si se manda el mandato del proceso de certificación, entonces no le queda más a todo el mundo que organizarse en su sociedad y sea el colegio médico al que al final, con la certificación diciendo que usted es especialista o que es médico general, si es una sociedad de médicos generales, al CONAREN, entonces con eso usted se inscriba para el Código Único, o sea, que se vea el control de las sociedades y del colegio médico en este momento, cosa esta que no está sucediendo porque los mismos requisitos que está pidiendo la sociedad especializada lo está pidiendo la CISARRIL y esto para mí organiza el camino hacia el servicio ilegal de la medicina. Aquí hay muchos médicos ilegales en estos momentos que podrán establecerse igualito que los médicos dominicanos con el mismo derecho que tiene un médico dominicano sin haber pasado todo el sedazo que hemos pasado nosotros. Para mí eso abre una brecha al servicio ilegal de la medicina. Yo creo que hay que buscar el mecanismo que estoy planteando para que sea a través de las sociedades que se certifiquen en el CONAREN y a través del CONAREN entonces todo el mundo se inscriba con esa certificación hacia lo que es la CISARRIL para el Código Único y que el código tenga el carácter universal para lo que fue propuesto. Tú acabas de mencionar de que hay muchos médicos extranjeros que están ejerciendo la medicina. ¿Cómo se hará entonces la CISARRIL con esos médicos extranjeros y que no van a estar registrados en el colegio médico, no están amparados? Bueno, lo primero es que el colegio médico va a tomar el rumbo que le manda la ley 6803 cuando establece que para ejercer en este país tiene que estar colegiado. Aquí todos los actores tenemos que ponernos de acuerdo para que se regularicen las cosas que están mal y que las normativas sean las que se impongan por encima del desastre y del caos que está sucediendo con el servicio ilegal. Todo aquel que no esté organizado en la sociedad y que no esté en el colegio médico, por tanto, va a tener que probar si tiene un permiso del Ministerio de Salud Pública, como a veces lo hacen, que a veces traen médicos extranjeros aquí porque hay supuestos médicos que no ese tipo de servicios no están aquí. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros fuimos presidentes de la sociedad especializada, hubo
prácticamente una estampida, una salida de médicos cirujanos cardiovasculares que fueron trayendo entonces hacia esos centros de autogestión médicos de la misma especialidad, desplazando a los médicos dominicanos. O sea que todo esto a veces es un contubernio. Cuando yo denuncié esto, entonces dije que solamente apenas como de 10 que había una institución publicado, apenas 3 tenían número de colegio médico, los demás no tenían derecho ni siquiera a ejercer en este país. Entonces, esa normativa que hasta a partir del primero de la fecha de enero, ningún médico que no esté en la CISARRIL, según ellos, no podrá ejercer la medicina, por lo menos en la seguridad social. A nivel privado sí. No, yo creo que es un exceso de decir estas cosas por parte de CISARRIL, la cosa que está planteando, que hasta enero, el último chance, para que todo el mundo se vaya inscribiendo. Porque lo primero es que CISARRIL no da trabajo, ni tampoco impone a las ARS que le abran código a los médicos para que tengan cobertura de atención a los pacientes. Y si tú, como que quieres regularizar, y sabe que a través de una ARS es que se le dan los servicios a los pacientes y no tiene esa fuerza ni siquiera para imponer, porque el código único significa que si yo tengo código en 5, 6, 7, 12 ARS, ahora cuando CISARRIL me dé mi código único, se supone que automáticamente todas tienen que asumir el código único. Y ya no habrá el abuso de que cuando ellas no quieran pagarme, cuando ellas no quieran, yo no le pueda protestar porque lo que hace es que me quitan el código, yo no puedo seguir viendo a su paciente. Entonces, si es verdad que la CISARRIL tiene esa calidad moral jurídica, entonces que lo demuestre imponiendo el código único a todas las ARS para que el código único se convierta en código universal. Entonces, debiera ser, según una propuesta suya, que el número de colegiación médica sea el número del código único. Sería lo más idóneo, lo más correcto. No, está propuesto ahora ya. Está propuesto. Ya está propuesto, porque cuando nosotros le mandamos toda esta comunicación, cuando ellos contestaron, incluso yo como asesor ya fuera de lo que es la gestión nuestra, yo me quedé como asesor pedido por todas las sociedades. Cuando se contestó, una de las cosas que se aprobaron fueron que el código va a ser el número del colegio médico. Como el colegio médico, esto tiene tanto peso, no puede permitir la colegiación de que sea un número más en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Eso puede crear confusión. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque solamente CISARRIL, ¿cuándo va a servir este código? Por ejemplo, cuando usted esté en cualquier clínica, llega una emergencia, usted esa emergencia la vea, usted va a poder tomar ese código único, llenar esa reclamación de cualquiera de las ARS que hay ahora, de cualquiera, y entonces mandarla a esa ARS para que esa ARS se le pague su procedimiento que usted hizo. Pero ya no está en la obligación de a partir de ahí mantener ese código único en su estado, porque eso ya no ha formalizado ningún contrato con usted. Eso es para que el paciente no pague ese dinero en ese momento y pueda pagárselo a usted. Eso para yo lo creo que sirve. Otra cosa que puede servir un poco es tal vez elimina el decreto del S4. ¿Por qué? Porque todo va a sustituir el código único al S4 porque dice que tiene que ser a través de un código. Entonces eso va a quitar que todo el que termine o va a eliminar... No puede ejercer la medicina. Va a ejercer con un código. Entonces va a estar incluso por encima del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo es que da a través del decreto el S4. Sí, a través de un decreto. Y lo da para las diferentes ramas que son afines a la medicina, nosotros. Sí, exacto. Sí, le da esa parte. Entonces, en conclusión, ¿cómo ha sido, desde su punto de vista, la propuesta del Colegio Médico apoyado por las diferentes sociedades especializadas y ahora mismo ocupando tú el cargo de asesor? Realmente el Colegio Médico ha tomado y ha ido de la mano para tratar de que el médico reciba una mejor respuesta en cuanto al manejo del código único. Lo primero que hizo el Colegio Médico es que se equivocó en la forma en que recibió este código, porque después de 11 meses, usted sabe que la principal preocupación del Colegio Médico es una lucha justa, porque no vamos a decir que la lucha no es justa, la lucha era justa. Lo que pasa es que los mecanismos de pedirlo y esto conllevó a que el gobierno ganara mucho espacio, y ahí mucha parte de la que debieron ser razones de más pedidas como razones del Colegio Médico, pues parece que coparon la atención
de todo lo que eran las reivindicaciones, olvidando una parte importante, el Consejo de Sociedades Especializadas. Y hace alrededor de un mes, el superintendente llama al colegio médico al presidente y el presidente a la vez convoca a la sociedad especializada, donde fueron 8 o 9, y allí frente a las 9 42. o las 8, de 42 o 48 que eran, yo dejé 48, no sé cuántas hay ahora. Okay. Entonces, o sea, una quinta parte prácticamente de las sociedades que hay, allí se informa que es una reunión informativa para decir que el Código Único, con todo ese intríngule que lesiona al médico, va a partir de ahora, de ese momento que hubo esa reunión, a capitalizarse. Cuando yo vi esto, pues me asombré de mil maneras, porque casi todo lo que nosotros pedimos que se revisara y que se le mandó al superintendente, está todo ahí. Lo primero es que no debió aceptarse, porque si era una imposición había que ver la resolución, y la resolución hace una semana o una semana y pico es que la mandan. Si no había ninguna resolución, de que porque son inapelables la resolución de la CISARRIL, lo que había era que pararse de ahí, todas las sociedades con el presidente del colegio médico, porque ande te impongan, si me imponen, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso, entonces eso es inapelable. Dicen que es inapelable. Entonces eso son ley, batuta y constitución. Sí, no, lo que pasa es que la CISARRIL es parte del Consejo de la Seguridad Social. Exacto. Y como parte del Consejo de la Seguridad Social, lo que había era que impugnar ese día, inmediatamente se salió de esa reunión, impugnar y no mandar a que todas las sociedades permitieran el libre acceso de la inscripción de sus especialistas directamente a CISARRIL, sin muchas veces pasar por las sociedades. Que eso fue para mí un paso erróneo en ese momento del Colegio Médico Dominicano, porque debió orientar a todas las sociedades a mejor analizar qué es lo que vamos a hacer en virtud de este proceso que lesiona prácticamente a sus miembros. Claro. Porque no podemos permitir que por un online o por un correo se inscriban los médicos cuando dice que no es obligatorio ser especialista, por eso la CISARRIL no lo hizo. Pero entonces el Colegio Médico lo que tenía era que, como yo estoy sugiriendo, activar un proceso de certificación de los médicos para que todo el mundo se organice en sus sociedades, vaya al colegio médico y con la certificación del CONAREN, que habla de calidad y del perfil de competencia de los médicos, porque habla de actualización. Con eso entonces, y los requisitos o variables que están pidiendo, inscribirse en CISARRIL. Entonces, podría ser entonces el CONAREN, es el ente regulador entre el colegio médico y la CISARRIL. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no se puede, en ninguna parte de la ley dice que es obligatorio estar en las sociedades, pero tú quieres regularizar como colegio médico y como asesor. Eso es importante también, que no es obligatorio estar en una sociedad y eso no te impide tú ejercer el derecho a un ejercicio de la medicina. Sí, sí. Pero es bueno que las sociedades especializadas en un país donde tenemos el complejo de Guacanagarí, que todo el que llega con cuando yo hice mi entrenamiento en México, en el Distrito Federal, sobre algología, dolor por cáncer, y cada vez que la gente va a un consultorio y ve cosas de este tipo, entonces se cree que tú sabes más que todo el mundo, y aquí hay escuelas que son buenísimas. Sí. Yo no vi nada distinto, muy distinto a todo lo que yo me formé aquí en mi país. Sin embargo, aquí tenemos un complejo de Guacanagaría que es venezolano, que es cubano. Perdón con la diáspora que está aquí de otros países, porque yo las veces que me he tenido que ir a entrenar o algo me han recibido muy bien, pero por lo menos yo voy regularizado. Sí. Así debe estar todo el que esté aquí. Es lo único que yo estoy pidiendo. Correctamente. Y con el acuerdo de libre comercio, aquí lo que más hay ahora mismo muchos médicos extranjeros, que nosotros lo que estamos pidiendo, que en vez del colegio médico decir, no, que le damos tantos días, no, el colegio médico lo que tiene que activar el proceso de certificación, que todo el mundo se organice en su sociedad, porque el que no esté en la sociedad tiene que explicar aquí por qué origen viene. ¿Y quién lo tiene aquí? ¿Y quién lo tiene aquí? Exacto. Y que vengan con todos esos papeles claros y además una evaluación de lo que es su estado, su estatus como médico especialista. Hay aquí algunas instituciones que tienen contratado médicos especialistas extranjeros que no están regularizados ni están ni siquiera avalados por el colegio médico. Bueno, yo le voy a decir algo.
Aquí hay, apoyado por el sistema de poder a nivel del sistema sanitario, porque aquí hay gente que están denunciando, no, porque el sistema de salud está colapsado, no, que los empresarios y los empresarios y los banqueros han ocupado la salud. Claro, la salud es un negocio. Claro. Lo único que los agentes directos del negocio somos los más perjudicados económicamente, que es el paciente, y somos nosotros que somos los médicos, Exacto. somos nosotros que somos los médicos, pero todo aquel que ha aportado al sistema, lo que ha hecho es que se ha puesto como intermediario para ganar en base a las diferentes situaciones que se dan entre un paciente y un médico. Entonces, aquí hay entidades que tienen médicos que son extranjeros, que están ejerciendo ilegal, porque para ejercer hay que estar colegiado y hay que tener un S4, hay que haber hecho una pasantía. Y al final, en contubernio, vienen a ganar dinero aquí contratado. Y ese año de contratación, el primer año, muchos de ellos le firman como si tuvieran S4 y como si hubiera hecho una pasantía. Porque hay que recordar que aquí no hay reválida para especialistas. No, aquí no hay y yo reválida. pienso que eso es otro aspecto del colegio médico que tiene que pugnar para que eso se tome en cuenta, una reválida. Sí, sí. Porque el médico dominicano cuando va a otro país tiene que someterse a una reválida. De especialistas. De especialistas. Lo hay para médicos general, pero no lo hay para médicos especialistas. Sin embargo, si nosotros estuviéramos en otros países, en cualquiera de los países que nosotros vamos a intervenir en el proceso de capacitación, a nosotros nos piden hasta la última quiquilla. Sí. En este país, todo el que quiera entra. Mire todos los casos que hay aquí de banqueros, gente que forman un banco y después Salen por ahí prácticamente huyendo. asaltan al país, Sí. y es porque no se estudió primero el origen de esa persona. Así lo hay como muchos médicos que tal vez ni siquiera son médicos, y que nosotros con eso le estamos haciendo un flaco servicio a la atención de salud del país. O sea, es un llamado también al Ministerio de Salud Pública. Y es un irrespeto al paciente, sobre todo, que es que quien recibe esa atención que a lo mejor no es verdaderamente como debe ser correctamente. Claro, es que la Ley General de Salud establece, creo en el artículo 98, que el paciente tiene derecho a una calidad de atención, o sea que debe haber un servicio con eficiencia para producir eficacia, o sea, una eficacia para producir eficiencia. Eso es gerencia en salud. Sin embargo, nosotros vemos como en el sistema de seguridad social, usted observa como las ARS cogen un catálogo de medicamentos con medicamentos genéricos, medicamentos que no son de calidad, y entonces quieren imponerle incluso la forma de tratamiento al médico para que económicamente ella tenga mejor beneficio. Y si los médicos imponen su criterio, lo que hace es que lo glosan. ¿Por qué? Porque el plan básico de salud no se ha actualizado. El catálogo de medicamentos y de procedimientos no se ha actualizado. Y el que existe del 2007, que fue el que dio origen a la entrada del seguro de salud familiar, el que estamos viviendo hasta este momento. Entonces, hay un jueguito donde el mismo sistema de seguridad social, que habla de calidad de la atención, que los médicos tienen que, donde quiera que estén, dar atención de calidad, qué sé yo cuánto. Pero no se da calidad a ellos. Sin embargo, no legislan ni hacen resoluciones, todo lo mandan a una comisión para que estas cosas, que son las más importantes, no pasen. O sea, en el fondo no hay interés en que esto cambie y que la ARS sigan introduciendo, ampliando el régimen, la parte complementaria, el plan complementario, en vez de ampliar el plan básico, que es el plan original. No debió haber nunca un plan complementario, sino un plan básico ampliado, para que los pobres, los más pobrecitos, también tengan acceso, al igual que los que más pueden costear el plan, un plan contributivo. Un plan de igualdad para todos. Exacto. Bien, agradecemos esta tarde la presencia del doctor Santos Ramírez con el tema del manejo del Código Único, las orientaciones y lo que desde el punto de vista ya debe ser la colegiación médica, que está también por encima de todas estas situaciones que se han presentado, sea escuchada y que a la vez se analice las recomendaciones que precisamente él, como asesor del Consejo de Sociedades Especializadas en el Colegio Médico Dominicano, está ejerciendo su función. A todos ustedes, amigos, que cada miércoles pues están siempre compartiendo con nosotros una presentación más de su programa Sano Vivir. Será entonces pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muy buenas tardes, amigos.
Usted está viendo